Bienvenidos al programa Unisofin con el licenciado Narciso Vargas. No había tenido oportunidad, por razones personales, de continuar con el programa, pero ya empezamos de nuevo con el programa, después de este breve descanso. Vargas, bienvenido, muy buenas noches. Me comentas que pensábamos hablar, a sugerencia tuya, sobre la reforma que ya está inminente al Poder Judicial, que bueno, pues ya opinamos en otra ocasión. No siempre coincidimos en algunas ocasiones. Como yo comenté, bueno, pues yo considero que debe de haber una reforma. Hay muchos vicios. Fíjate que nada más quería yo agregar, además de que pues sí existe nepotismo, hay que reconocerlo que sí. Corrupción como tal de que reciban cantidades de dinero, por ejemplo, por soltar delincuentes, no lo creo. No lo creo, sí la debe de haber, pero es mínima. Lo que sí, bueno, pues también los asuntos que son muy tardados para lo que se gana, son muy tardados. Que ahora también, pues ahora cosecha muchas cuestiones, porque realmente, fíjate que quieres platicar es una experiencia. Hace tiempo yo cursé la especialidad de, precisamente en cuestión de la cuestión judicial, en la cuestión judicial, en el Instituto de la Judicatura Federal, mi especialización judicial, se llamaba hace años. Y uno de mis maestros me comentaba que para las cuestiones de lo de seguridad social, ellos pues tenían que andaban queriendo ver lo de, pues, tratar de ajustar las cuestiones para, pues, que también en última instancia serían beneficiados los trabajadores de Poder Judicial de la Federación, porque pues nada más toman el sueldo base y algunas otras cuestiones para jubilarse, entonces disminuye grandemente el salario. Eso fue hace 30 años. Y ahorita, y jamás lo hicieron en pro de los trabajadores. Eso sí, eso se sabe. Nunca lo hicieron en pro de los trabajadores. Lo que hicieron fue crear un fideicomiso, que ahorita están, ya ves que se comenta mucho los fideicomisos. El fideicomiso creo que sí debe de representar una seguridad jurídica, no quitarlos así por así. Pero sí son cuestionables, porque beneficia a los altos mandos, eso sí, crearon un fideicomiso, pero para ellos, para los magistrados, ministros, trabajadores de la corte, no para la gran base de trabajadores. Siempre hay recomendados, los que son recomendados pues no trabajan, pero obtienen así la carrera judicial. Hay acoso laboral, sexual, lo hay. He estado platicando con varios secretarios de juzgado y de tribunales. Pues es lo que me comentan. Esos son los vicios que tienen. Digo, no se dedican realmente a lo que son y ponen al oficial judicial, que es el que gana menos, generalmente es el que tiene más trabajo, luego pues tienen trabajo los actuarios, después los secretarios, y al final los demás realmente trabajan poco. Entonces una reforma sí se requiere por votación, como se pretende hacer, pues hay que ver cómo queda, hay que ver cómo va a quedar. Por votación sí no me parece muy idóneo. Creo que se debía haber pensado una mejor reforma. Tampoco me parece muy correcto que pues hay intereses, eso sí, grupo, los extranjeros, muchos tienen intereses, bueno, pues sí, no tendría por qué meterse, habría que esperar cómo viene la reforma. Pero pues siempre han beneficiado, eso sí, a los grandes despachos, los abogados de despachos pequeños, esos que no tienen contacto, difícilmente salen sus asuntos rápido. Salen porque tienen que salir, pero realmente hay un monopolio también de los grandes despachos, que son los que litigan, que son los que ya tienen mucho manejo en los tribunales, sobre todo federales. Pues eso sí es cierto. Ahora, ¿cómo se va a hacer reforma? Esa es otra cuestión. Yo creo que hay que esperar a cómo va a llegar y pues que beneficie, ojalá que beneficie. No lo creo si es por voto popular, se me hace muy complicado. Vamos a regresar a tiempos pasados. No porque se haya votado popularmente a los jueces, no, sino porque dependían de ciertas directrices. Siempre han dependido, por cierto. Pero bueno, entre los años 40 y 70 dependían un poquito.
Entonces creo que hay que meditar esto y a ver cómo viene. Yo quisiera esperar a ver, pero, licenciado Vargas, has bienvenido. Tú querías comentar algo, no sé qué quieres comentar. Muchísimas gracias y te escuchamos. Has bienvenido, suscríbanse al canal, por favor. Esperemos tener cada vez más suscriptores. Es no lucrativo y pues estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias, estimado amigo, y gracias, estimadas y estimados suscriptores que hacen el favor de acompañarnos en estas pláticas. Pues efectivamente, la actual Suprema Corte de Justicia está cosechando lo que sembró. En el 2005 tuvo la oportunidad de procesar al ahora actual presidente de la República con el famoso desafuero. Lo desaforaron porque él incumplió un amparo y en la ley de amparo señalaba como un delito federal la violación al amparo. Y luego entonces el caso fue presentado al Ministerio Público adscrito al amparo de distrito donde se había violentado eso y en la Procuraduría General de la República, que en ese entonces estaba a cargo del general Rafael Maceo de la Concha, pues hicieron algunas cuestiones que al juez que le tocó cuando consignaron el asunto consideró que había violentado los derechos humanos del ahora actual presidente y por ende razón regresó el asunto al juzgado. Pero como ya era un asunto mediático, la Procuraduría ya no continuó con ese asunto y por lo tanto Andrés Manuel López Obrador nunca fue condenado por haber violado un amparo federal. Por ese motivo, ahora está siendo atacada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cierto, necesitamos una reforma judicial por todos los vicios que comentaste, estimado amigo Pepe, pero no en este sentido, no en este sentido en el que la están haciendo de tipo venganza. Es cierto que hay familiares dentro del Poder Judicial, que existe cierto nepotismo, corrupción en ese aspecto. Considero que no hay una corrupción para pedir dinero, para soltar delincuentes o determinar el sentido de un amparo en ciertos casos. Los jueces y los ministros y los magistrados, cuando reciben un amparo, lo único que hacen es proteger la materia del amparo, que es tratar de primero analizarlo, las posibilidades de que se pueda hacer una violación a los derechos humanos y después concederlo o negarlo. Sobre lo que es la suspensión provisional de manera inmediata, esa es de manera inmediata, se tiene que proteger la materia del amparo, no resuelve sobre el fondo del asunto, entonces queda subyúdice a una decisión posterior. Que se tardan demasiado, es cierto, se tardan demasiado, y hay amparos en realidad que no tendrían razón de ser. Es cuando demandas una negación de justicia, a los 6 meses te resuelven el amparo de que efectivamente tenías razón y que la autoridad te había negado la justicia. Pero ya cuando te niegan la justicia, pues ya pasaron demasiadas cosas que en realidad, cuando te resuelven el amparo y te han negado la justicia, ya pasaron demasiadas cosas que en realidad afectan los intereses y violentan los derechos humanos de cualquier persona. Por eso, ahorita pues están sufriendo los embates de la presidencia de la República y también del Poder Ejecutivo Federal, que está colmado de diputados y senadores que a muchos de ellos les han concedido amparos por sus maneras de vivir y por su manera de ser. ¿Sí? Sin embargo, bueno, están en contra del Poder Judicial. Entonces, esperemos que la reforma que viene en realidad beneficie a los ciudadanos en su mayoría, porque si no, de otra forma, vamos a tener que padecer los embates de una justicia selectiva y carente de toda ética, profesionalismo y sobre todo justeza. Pues muchas gracias. Fíjate que yo quisiera opinar alguna cuestión sobre la violación en su caso del ahora presidente cuando cometió, se dice que cometió la violación. A mi juicio, a mi juicio, no cometió ningún delito. ¿Por qué? Porque el delito debe de ser toda conducta típica, la tipicidad, ¿no?
pues no voy a analizar todos los elementos de ese delito en su oportunidad, porque además no recuerdo la redacción exacta, pero de lo que digo estoy seguro. Debe ser antijurídica, y antijurídica es que esté prevista en la ley que se enseñe una sanción también en específico. Lo que sucede es que cuando cometió el delito, ahorita un jurista, por ejemplo, que ha estado opinando, no recuerdo, y no voy a decir nombres, que ha estado opinando en foros y ante el público sobre la reforma, en contra de la reforma, él opinó en su momento sobre que había que desaforar al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero yo recuerdo lo siguiente, sí, sí había el tipo, se decía que el que desacate, no recuerdo las palabras porque son de hace muchos años, la violación del amparo. Él la violó el amparo, efectivamente, pero remitía para aplicar la sanción en ese entonces, y de eso sí estoy muy seguro, a un artículo del Código Penal. Lo que sucede es que en ese entonces la revisión que se hacía, que se hizo al artículo, ya no era como originalmente estaba redactada, sino que la redactaron y lo partieron en dos. No se indicaba realmente qué pena se podría poner en base a si se violara la suspensión. Lo decía la ley de amparo, sí, pero si nos íbamos al Código Penal, a donde remitía la ley de amparo, no existía ya tal. Para acabar pronto, no existía. Porque se había reformado el Código Penal y había cambiado de circunstancia. Yo nada más de eso estoy muy cierto, porque en su momento lo estudié. Segurísimo estoy de eso. Habría que ver los otros programas, necesito buscar los códigos de antiguos para poder comentar eso, de que efectivamente no se pudo haber sancionado a la hora presidente porque simplemente no cometió un delito, porque la conducta no tenía pena precisa. Así de simple, no tenía pena precisa y no se podía aplicar por nada, no lo tiene por mayoría de razón, porque se había partido del tipo. Entonces, incluso de este jurista que ahora está comentando, y creo que tiene su programa igual en YouTube y tiene instituto por ahí, tiene varias cuestiones, él comentó en contra de él en ese momento y dije, está mal. Y desde entonces no me gusta verlo, no me gusta ver sus obras ni esas cosas. ¿Por qué? Porque no era correcto, estaba mal. No se podía haber sancionado y si no se le podía haber sancionado, no había delito, así de sencillo. Digo, esa es la opinión y si quieres lo platicamos en otro programa, mi Vargas, para No, no, analizar no, ese tema, qué ¿no? bueno que precisas esa situación, Mm. porque eso confirma que el Poder Judicial, por determinados tecnicismos, niega la comparecencia del desaforado Andrés Manuel López Obrador y regresa el expediente a la Procuraduría General de la República. Pero lo importante aquí es que la misma Suprema Corte de Justicia protegió al violador del amparo por haberle violentado sus derechos por parte de la Procuraduría General de la República. Y Pero ni ahorita, siquiera, Vargas, permíteme, Ni siquiera se vieron, entraron al análisis de los artículos que estoy comentando. No había delito. No había delito porque no había permíteme análisis. Sí, tantito. yo te lo escucho. Espero. Lo Con mucho importante gusto. aquí es que la misma Corte hizo eso, es decir, protegió al violentador del amparo y ahorita están sufriendo los embates de de quien protegieron en ese momento. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, eso es lo que quede claro, que él mismo fue o ha sido defendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Yo no sé si eso era delito o no. No lo estudié así. Yo nada más quiero dejar claro que el presidente, el actual presidente ahorita, en aquel momento fue protegido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues sí, como ha protegido a muchos, ha protegido a muchos. Claro, No podemos decir que no ha protegido en general, sí ha protegido. Pero, por ejemplo, los derechos laborales, ¿por qué en su momento no se pronunció? ¿Por qué tantas trabas pone en cuestiones laborales? Digo, eso ahí sí está cosechando lo que sembró. ¿Por qué no entrar al fondo del asunto? ¿Por qué no este, hacer que prevalezca el principio pro homine? No lo hacen. Simplemente se van por improcedencia y nos vemos. ¿Por qué? Porque realmente creo que que no ha actuado como debe de ser. Pues si están ganando tanto, es para que hubieran actuado un poquito mejor. Nada más ese es el comentario, un poquito mejor.
Claro, claro, también la Corte tiene culpa, por ejemplo, Todo el Poder Judicial. en las pensiones para los personal de gobierno federal o personal del IMSS, determinó que estas pensiones tengan un incremento de acuerdo a las famosas sumas. Cuando ellos ganan, como tú bien lo dijiste, en base a un fideicomiso y ganan muchísimo, muchísimo dinero en su pensión, o sea, desproporcionado con los que menos recursos tienen. Ujú. Y también por eso la sociedad o alguna parte de la sociedad no los ve con buenos ojos, porque, pero ellos se lo ganaron, o sea, eso nadie lo duda, ¿no? Ha dejado abajo a muchísimos trabajadores por por esos tecnicismos mal entendidos, pues. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y bueno, yo desearía, realmente desearía que que pues se mejorara, ojalá que se mejore un poquito la propuesta. A ver cómo vienen, todavía no sabemos exactamente cómo va a quedar. Pues esperemos lo mejor y ya estaremos platicando esto en el próximo programa o en otro programa subsecuente. ¿Cómo Claro ves? que sí, amigo. Te lo agradezco muchísimo, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Hasta luego, que Hasta tengan luego, buena gracias. semana. Hasta luego.